días a todos. Bueno, gracias Sol por esta oportunidad, gracias al Parque Austral. Así que voy a tratar de ajustarme a la agenda lo más posible. Una hora es un poquito, digamos, estrecho, por eso ustedes notarán que yo voy a ir más bien rápido, ¿no? El director de esta carrera, que la lanzamos este año en virtud de que hemos notado de que hay una carencia en el mercado en todos temas de comercio exterior y sobre todo, digamos, es una necesidad imperante para Argentina poder, digámoslo así, ponerse las pilas en cuanto al sector externo de la economía, ¿no? Y las pymes acá tienen un lugar para jugar enorme, enorme. Aspectos a los cuales las pymes muchas veces no son demasiado conscientes, ¿no? Bueno, la idea de esto es hablar de una serie de temas muy brevemente, y esto es, yo diría, una muestra homeopática de lo que va a ser la diplomatura en comercio internacional, ¿no? Que es una diplomatura comercial, profesional, no es académica. Al ser profesional quiere decir que vamos directamente a la solución de problemas, al planteo de temas, ¿no es cierto? Es decir, no es esto, no es la teoría del comercio internacional o la teoría de la ventaja competitiva o la ventaja comparativa, que puede ser interesante en una carrera de grado, pero como esto es posgrado, vamos directamente a la solución del tema. Bueno, dicho esto, vamos a la agenda de hoy. A ver, ahí vamos. Bueno, Argentina, ¿cómo estamos hoy? Esto es, digamos, les voy a mostrar una serie de estadísticas muy rápido y algunas que agarré, no diría al voleo, pero digamos, no me maté mucho seleccionando porque cualquier estadística que uno agarre de Argentina dan todas mal. Es decir, digamos, no estoy diciendo nada nuevo de esto, ¿no es cierto? Es decir, de la tabla del medio para abajo estamos ahí siempre, más bien más cerca del último renglón que del medio. Si estamos cerca del medio, festejamos, ¿no? Así que, pero voy a pasar algunos números fáciles de leer, fáciles de interpretar, para que ustedes vean, digamos, la necesidad imperante que tiene este país de apostar por el sector externo de la economía. Y vamos a ver estos temas acá rápidamente, ¿no? Que tienen que ver con las oportunidades de Argentina y las restricciones y los problemas también, que son temas que desarrollamos obviamente en profundidad en el posgrado y muchos más, por supuesto, ¿no? Y vamos a hacer alguna que otra mención rápida, porque en una hora de maravilla no se puede hacer, en cuanto a lo que se viene en Mercosur, Unión Europea, ¿verdad? Lo que es el Mercosur ex NAFTA, pues ya no se llama NAFTA, ahora es el US Mexico-Canada Agreement, ¿no? Y algo en cuanto a la proyección del Mercosur hacia el Asia-Pacífico, que son los tres grandes mercados en donde realmente Argentina, dentro del Mercosur, debiera apostar o debiera apuntar, digamos, ¿no? Bueno, empezamos con algunas estadísticas, ¿no? Ranking de competitividad. ¿De qué? Bueno, esta es una de las escuelas de negocios más importantes del mundo, con base en Suiza, ¿no? Yo señalé algunos, algunos países y les voy a contar por qué, ¿no? Singapur, PBI per cápita 64.000, de hecho $65.000 per cápita, per habitante, ¿no? Argentina estamos en algo en 10.000, 11.000 dólares, ¿ok? Para marcar alguna diferencia, ¿no es cierto? Lo interesante de Singapur es que sus actividades tienen que ver con infraestructura y con logística, porque ellos están ahí en medio del mar, al lado del estrecho de Malaca. Aspectos que vamos a desarrollar profundamente en cuanto a logística internacional. No hoy, desde luego. Pero ellos, digamos, construyen plataformas petrolíferas offshore, tienen terminales de químicos para la distribución en todo el sudeste asiático, tienen astilleros, tienen el estrecho de Malaca, la administración y otras cosas más. Dinamarca, para los que vieron la serie Borgen, listo, no digo más nada. Esa es la diferencia fundamental entre Argentina y Borgen, ¿no? Holanda, ¿por qué Holanda? Bueno, porque Holanda exporta más de 100.000 millones de euros de productos industriales. Entonces ustedes miran, pero ¿cómo puede ser? Si Holanda es así chiquito, ¿cómo puede ser que los tipos exporten 100.000 millones de euros en productos industriales? Bueno, los exportan a toda Europa, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Ellos importan materia prima del mundo emergente, mucha de la cual surge de Argentina. Argentina, Brasil, Chile, Perú, demás, los tipos, la manufactura, le dan valor agregado y después la distribuyen. Atención, 100.000 millones de dólares. Argentina exporta como total 65.000 millones de dólares. Y esto es un rubro solamente de Holanda. Esto es lo que hace de Holanda uno de los países más ricos del mundo. Pero para eso se necesita, ¿qué cosa? Rankear muy alto en productividad. Hong Kong. Hong Kong es la puerta hacia el Asia.
Es decir, Hong Kong hoy es de China, pero digamos, sigue siendo, tiene valores occidentales muy, muy arraigados y tiene toda una estructura impresionante. Atención con eso. Taiwán, una pequeña isla delante de China que China se la quiere comer. Ahí está, y los tipos ganan en productividad y son una potencia en comercio exterior. Luxemburgo, fuente de financiación. Israel, todo tecnología. Atención con este dato. Muchos lo saben, digamos. Argentina es el tercer país con la mayor colectividad judía del mundo. Es decir, primero Israel, lógicamente, segundo Estados Unidos, tercero Argentina. Y Argentina tiene uno de los pocos tratados de libre comercio que existen, los tiene con Israel. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer asociaciones estratégicas con Israel? ¿No es cierto? Atención las pymes ahí, porque Israel está lleno de tecnología, aparte de tecnología de riego, tiene mucha medicina, mucha investigación, mucho desarrollo. Atención con eso. Por supuesto, ranquea alto en productividad. Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo. Hace unos años Argentina formó con Israel una misión de paz con Israel, con Inglaterra, una misión de paz para Chipre. Es decir, los cascos azules de Naciones Unidas, de Israel, perdón, dale con Israel, me quedé en Israel, de Inglaterra y de Argentina, ayudaron a Chipre a salir de un conflicto, digamos, étnico, racial, político, y ahí están. Y a pesar de haber superado esa instancia, están ahí rankeando entre los 30 países más importantes en cuanto a productividad. Chile, nuestro vecino, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es Chile, pero ¿cómo puede ser que Chile, ¿no es cierto?, ranquea tanto más arriba que Argentina y está acá al lado? Tiene mucho menos riqueza, produce mucho menos cosas que nosotros, pero es mucho más lo que es productividad y competitividad, nos han pasado trapo hace rato, ¿no? Grecia hace unos años fue un desastre, fue el hazmerreír de Europa, fue un desastre financiero y demás, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no? Se recompuso una situación y ahí está, ¿no? Yo digo estas cosas porque nosotros no paramos de caer, Es decir, Argentina parece que es una barranca abajo de los últimos 70 años y no hay forma ni siquiera de agarrar una meseta, ¿no? Rumania, lo mismo que Grecia, fue un desastre, peor todavía, porque ahí, digamos, corrió sangre, una guerra civil, y bueno, Rumania se reinventó, se levantó, y infinitamente menor es la cantidad de recursos que Rumania tiene comparado con Argentina, ¿verdad? Los vecinos acá del vecindario, Perú, México, Colombia, todos ranquean mucho mejor en productividad, ¿no? Brasil, incluso, que es un país tan cerrado como la Argentina, ¿no es cierto? En cuanto a productividad, está mejor rankeado. Y acá tenemos Argentina, junto con Venezuela, los últimos de la tabla. Acá no está todo el mundo, por supuesto, no está todo el planeta, pero está casi la mitad del planeta, ¿no? Tristeza nauta en fin. Esto es como lo puse un poquito para meter un poco de humor. Esto es lo que nos dicen los brasileños que nos ganan en fútbol, ¿no es cierto? Que la mayoría de las veces, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Fíjense esto, el grado de apertura comercial de Argentina, ¿no es cierto? Acá lo importante es la evolución, no tanto la actualidad. Digamos, los números hoy no cambian. En 2020 estamos más o menos en un 18, un 20% de grado de apertura de la economía. Esto es la exportación más la importación dividido el PBI de cada país, ¿verdad? En nuestro caso, ¿no? Fíjense lo que es principio del siglo pasado, ¿no es cierto? 2019, 2020, bueno, ahí vamos, ¿no es cierto? Y de a poquito fuimos cayendo, 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 y a partir de, digamos, del 60, les aclaro que en 1960, el año que yo nací, la pobreza en Argentina es del 3%, hoy es del 50%, ¿no? Bueno, saquen ustedes sus conclusiones, ¿no? A ver si hay una relación entre la cerrazón al mundo y el índice de pobreza. Yo creo que sí hay una relación muy fuerte. Veamos un poco el vecindario, ¿no es cierto? Fíjense, Brasil y Argentina, el grado de apertura comercial, ¿no es cierto? Muy similar, Brasil y Argentina. Pero ¿qué pasa? Brasil tiene un peso específico propio, son 210 millones de personas, ¿no es cierto? Tiene una dinámica, ¿no es cierto? Y si bien son muy, muy cerrados, ¿no es cierto?, en cuanto a su comercio exterior, tienen una diversificación de su oferta exportable mucho mayor que la Argentina, ¿no? El 40% de la exportación de Brasil son manufacturas de origen industrial. El nuestro es el 5%, ¿ok? Todo lo demás es el campo. No todo, pero casi todo. Que no tiene nada de malo el campo, al contrario, fantástico, gracias a que lo tenemos, pero tendría que tener una mayor diversificación industrial, mayor valor agregado, si ustedes quieren, agroindustrial, ¿no es cierto?
Colombia es un país que nos ha pasado en PBI, ¿no es cierto? No somos la tercera economía de América Latina, no somos la cuarta. Colombia nos ha pasado el PBI. Pero fíjense su grado de productividad, 27. Uruguay, país pequeño, vecino. Promedio América Latina, 35, de apertura de la economía. Otros países, fíjense, nuestros vecinos, Chile, 50%, México, 73%. Ahora estuvo nuestro presidente en México, ¿habrá tenido en cuenta estos valores? Es decir, que quiere hablar de un tratado libre de comercio con México, qué sé yo. Fíjense el grado de apertura económica de la economía mundial, ¿no? Hoy arriba de 80%, nosotros estamos en un 20%, ¿ok? Necesitamos 4 veces abajo. Por eso digo, Argentina es uno de los países más cerrados del planeta y ni siquiera tenemos masa crítica como tiene Brasil para darse el lujo de estar tan cerrado, aunque Brasil está luchando para abrirse cada vez más. Es el que está tirando del carro del Mercosur para los tratados de libre comercio que se están negociando, se están charlando, diría yo, con Canadá, con Singapur, justamente, ¿no? Con Corea del Sur, con el Líbano. El Líbano por ahí me sorprende un poco, porque no sé qué podemos hacer con el Líbano, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, un poquito más, ¿no? Espérenme que voy a sacar la imagen, ahí va. Apertura comercial LATAM, ¿no es cierto? 42% por medio, Argentina 20%, es un poquito más de lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la participación de Argentina, rápido, en el comercio mundial. Acá esto se los dejo para que después ustedes lo lean, pero digamos, es puro sentido común. Ustedes van a ver, bueno, cuáles son los países con mayor inserción en el comercio mundial. Argentina está en el 0,3, ¿sí? Es decir, en otras palabras, no existimos en comercio internacional. Y si no somos un país que nos miren. Canadá, Australia, dos países que tendrían que ser como Argentina, ¿no es cierto? O mejor dicho, Argentina tendría que ser como esos países, están en un 2,4%. México incluso, ¿no es cierto? Ustedes miran y bueno, pero México está ahí en el NAFTA, al lado. Sí, seguramente que traccionó, ¿no? Ahora, si nosotros hubiéramos estado ahí geográficamente, seguramente que no tenemos el 2,4% porque tenemos todo este tema de ideología, la estigmatización y todas estas pavadas que tenemos que nos atrasan tremendamente, ¿no es cierto? Ahora, Canadá, México, Australia, 2,4% del comercio mundial, nosotros 0,3, 8 veces menos. Una anécdota rápida. Cuando yo estudiaba en Australia, yo viví en Suecia, en Canadá, en Australia, y a partir de ahí trabajé en muchos países de América Latina, trabajé en África, trabajé en países de Asia. Y cuando estaba estudiando en Australia, un profesor me dice, che Alejandro, ¿tenés un minuto? Sí, como usted diga. ¿Te puedo hacer una pregunta, lo que usted quiera? ¿Qué pasó con Argentina? Porque cuando yo estaba en la secundaria, nosotros estudiábamos acá en Melbourne, Argentina el país del futuro, Argentina el país al cual Australia se debe parecer. Debemos apuntar a ser Argentina en los próximos 10, 15, 20 años. Cuando me dijo eso, boom, se me cayó la cara, casi me tengo que ir a tomar un antidepresivo, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué tiempo tiene para que le cuente? Porque si te tengo que contar me queda toda la mañana. Bueno, entonces, fíjense lo que era Argentina, pero no hace mucho, bueno, o sí, bueno, qué sé yo. En el 60, repito, teníamos 3% de pobreza, hoy tenemos 50, ¿no? Es decir, Argentina es un país de oportunidades perdidas permanentemente. Un poquito más, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no? Estas son las economías por tamaño de comercio mundial, base 2018, prepandemia, si ustedes quieren. Ahora ha cambiado, pero no demasiado, no creo que haya cambiado demasiado, realmente bastante poco. Fíjense, el color azul son todos los países que están en el rango de hasta 125.000 millones o 125 billones de dólares de exportación. Estos numeritos que ustedes ven acá es la exportación de estos países. Argentina es 65 billones, ¿sí? Chile, un país que no llega a los 20 millones de personas, 75 billones de exportación. Obviamente esto es productividad y es diversificación de mercado. Perú, un país que no tiene, pero ni por asomo, los recursos naturales que tiene Argentina, ni la industrialización que tiene Argentina, 52 billones. Brasil 140, bueno, fíjense, Brasil tiene 210 millones de personas, nosotros 44. Si hacemos una relación, ¿no es cierto?, exportación, población, vemos que Brasil, digamos, no califica demasiado bien, por más que esté por arriba de los 125, ¿no? Y ya está en el color celeste.
De todos modos, Brasil y Argentina son dos países muy cerrados y ese es el costo de haber sido cerrados. Tenemos muy poca participación en el comercio mundial. Brasil, por su peso específico, tiene más relevancia y por su diversificación de la oferta exportable también tiene más relevancia, pero, digamos, no ranquea bien. Bueno, Sudáfrica, país con el cual competimos en un montón de productos, exporta mucho más que nosotros. Fíjese, Australia, esto sí es para remarcar, ¿no? Lo que se llama the happy country. The happy country porque está en el lugar correcto, en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque lo tiene cerca a China, a Japón, a Corea, tiene todo el sudeste asiático a tiro de piedra. Entonces, logísticamente hablando, tiene una ventaja comparativa enorme, porque el costo de los fletes es mucho menor y por las escalas que maneja Australia hace que el costo del handling o del THC, también los handling charge que se manejan en los puertos, sea menor por tonelada transportada. Entonces todo eso le da una mayor competitividad. Y por otro lado, simplemente circularicé este tema acá, o esta región, podría meter un círculo en muchas y hacer un análisis, pero simplemente el sudeste asiático, que conozco bastante, son 700 millones de personas, ¿no es cierto? Y esto es, de alguna manera, carne de cañón entre China y los Estados Unidos. China no para de tener conflictos con todos sus vecinos, porque es una potencia que se expande, ¿no es cierto? Tanto que critican el colonialismo, los Estados Unidos, los ingleses. China se expande y se expande y se expande y se expande económicamente, financieramente y geopolíticamente. Entonces, acá hay un mercado enorme, pero digamos, todos estos países no quieren depender, no quieren profundizar la dependencia para con China, tampoco para con Estados Unidos, porque lo ven como una economía, digamos, también avasallante. Entonces, esto es una gran oportunidad para Argentina, ¿no es cierto? Una gran oportunidad para el Mercosur, ¿eh? De atacar comercialmente este lugar, o esta región. Algo más para levantar el ánimo en esta mañana cálida de verano, ¿no? Fíjense, según el foro, el World Economic Forum, ¿no? 2016, no creo que haya cambiado nada del 2016 a la fecha, ¿no? Fíjense las principales preocupaciones, según nos ven ellos, según nos ven ahí. Inflación, carga impositiva, ¿eh? Acceso al financiamiento, o falta de acceso al financiamiento, yo diría, corrupción, ¿sí? Ineficiencia de burocracia estatal, inestabilidad política, regulaciones laborales restrictivas, ¿no es cierto? Infraestructura inadecuada, bueno, y ahí vamos, regulaciones impositivas, y podemos estar toda la tarde o todo el día con esto. Pero esto es un poco como nos ven, es decir, somos una máquina de impedir, una máquina de poner problemas o palos en la rueda. Bueno, fíjense, recaudación impositiva Argentina-Brasil. Estamos ahí, alrededor de un 13, 12,5, 13% del PBI. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos indica este gráfico? Bueno, nos indica que, digamos, la presión impositiva en Brasil, que tanto nos quejamos acá, es casi tan alta, es un poquito menos, pero casi tan alta como en Argentina. Pero repito, Brasil tiene un país mucho más industrializado, su oferta exportable es mucho más diversificada, con lo cual sus flujos de importación son mucho más diversificados también, ¿no es cierto? Porque para darle a una industria, digamos, mercados, eso requiere muchísimos insumos importados. Entonces, ahí no te puedes cerrar tanto porque paras tu industria, ¿no es cierto? Pero esa masa crítica le da una impronta mucho más importante a Brasil que a Argentina. O sea, Brasil es el que tira del carro en el Mercosur, es el que lidera por peso propio, por masa crítica, 210 millones de personas, contra 44, de los cuales la mitad lamentablemente son pobres, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema impositivo, muy rápido. Fíjense, Brasil 34, nosotros 35, lo que se llama el impuesto corporativo o las ganancias, como lo conocemos acá. Fíjense los países, digamos, todos estos, ¿no? Industriales, países del G20 todos. Fíjense, Japón 30, Australia 30, todos estos 30, incluso menos de 30. Alemania, tercer exportador mundial. Canadá, décima economía del mundo. 26, no nada más arriba. Pero ellos tuvieron en un momento algún pico importante, ¿no es cierto? Y mucho más que 35 como nosotros. Pero de ahí fueron bajando, ¿no? Y fijémonos estos países que están en el rango de los 25, es decir, 10 puntos abajo. Nuestros amigos de Holanda que exportan 100.000 millones de euros en productos agrícolas. Nuestros productos. Bueno, Corea del Sur, fíjense que Argentina está reticente en firmar un TLC
a través del Mercosur con Corea del Sur. 25% de impuesto a las ganancias. España, Italia, bueno, y ahí vamos, ¿no? Pero ellos también tuvieron sus picos, pero supieron bajar. Nosotros parece que nos clavamos en 35 y no bajamos de ahí, pero ni con un terremoto. Entonces, ¿qué pasa? Comparemos un país que conozco bien porque viví ahí y trabajé mucho tiempo, Canadá. Fíjense las provincias de Canadá. Cada provincia es un país porque es el segundo país más grande del mundo en territorio, en extensión geográfica. Un país lleno de recursos naturales como nosotros, pero ellos los explotan y los con conceptos de productividad, competitividad, economía de escala, infraestructura y demás, ¿no? ¿Qué hacemos con esta diferencia, no? 35 a 20, es decir, 8,5 de diferencia, es muchísimo, ¿no? ¿Qué impacto tiene este 8,5% en el sector externo? Tiene muchísimo, porque eso es falta de competitividad, falta de productividad, son recursos que van al Estado y, digamos, hace que nuestros productos sean menos competitivos, tengan menos penetración en el exterior, tan fácil como eso. Porque analizamos un impuesto, podremos hacer este ejercicio con la enorme batería de impuestos que tiene la producción argentina. Bueno, algunos otros índices, muy rapidito. El World Economic Forum, otra vez. Fíjense, entre 130 y pico de países, bueno, infraestructura, puesto 85. Esto es infraestructura, lo que llamamos infraestructura, que tiene impacto en el comercio exterior, ¿no? Puertos, vías de navegación, es decir, hidrovía, aeropuertos. Fíjense ahora que los aeropuertos los estamos restringiendo cada vez más con este tema de las luchas de las low cost. Nos expandimos a las low cost y ahora nos contraemos nuevamente, ¿no? Astilleros, ¿no? Nosotros supimos construir buques para el mundo y ahí están los astilleros, están haciendo nada. Flota fluvial no tenemos, marino mercante no tenemos. Pasos fronterizos sí los hay, pero hay que darle movimiento, hay que darle circulación, ¿no? Salud de educación, puesto 63, ¿no? Bueno, el 50% no es gratis de pobreza, ¿verdad? Tecnología, 69. Bueno, pero si tenemos un TLC ni más ni menos que con Israel, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tenemos un acuerdo Mercosur-Unión Europea que está en yernes, que está ahí avanzando, que está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Las empresas, las pymes en Argentina tendrían que empezar a pensar que esto del Mercosur-Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio con Israel no es una amenaza, es una enorme oportunidad para buscar alianzas estratégicas, buscar socios, buscar un joint venture, buscar a alguien que diga, bueno, me asocio con vos en Argentina para que porque hacemos renovación tecnológica con mi tecnología de Israel o de Europa. Yo te doy gestión de Europa o de Israel hacia Argentina y vos me provees el conocimiento del mercado, me das acceso al Mercosur y después producimos en Argentina. ¿Para qué? ¿Para vender en Argentina? No, si no existimos en Argentina. Hay que producir acá para vender al mundo, para vender al Mercosur y para vender con proyección al Asia Pacífico. Esa tiene que ser la estrategia. El Mercosur, Unión Europea, no tiene una desgravación brutal de esas actividades industriales, sino que hay una desgravación gradual hasta 15 años de duración. Así que hay tiempo para renovar tecnología, para buscar financiación, que generalmente lo hace la Unión Europea o lo hace mismo Israel, porque a ellos les interesa meter tecnología, ¿no? Así que hay muchísimas oportunidades. Las pymes no tienen que amedrentarse con eso, no tienen que asustarse. Al contrario, tienen que tomar un avión, irse a Tel Aviv, tienen que tomar un avión y antes de que se firme el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tienen que empezar a hablar con alemanes, con belgas, con holandeses, con franceses, italianos, lo que fuere. Bueno, y ahí vamos. Esto se los dejo para que lo lean, no quiero perder mucho tiempo, ¿no? También el mercado negro es algo que hay que trabajar muchísimo porque eso resta mucha competitividad, ¿no? Y ojo que no somos tan insignificantes en cuanto a tamaño de mercado, ¿no es cierto? Es decir, estamos en un lugar lejos, logísticamente, estamos lejos de los centros de producción y consumo, ¿no? Con lo cual la productividad logística y de puertos y de transporte tiene que maximizarse, desde luego, porque hay que competir con quién. Y con Sudáfrica, con Australia, con Nueva Zelanda, que si bien están en el hemisferio sur, tienen mucho más productividad que nosotros. Con Chile, que también está mucho más cerca del Asia Pacífico que nosotros, con Perú, con Colombia, con México, que ya forman parte de muchas asociaciones comerciales. Es decir, hay que trabajar mucho con eso. Bueno, en definitiva, otro puntito más. Fíjense, esto base 2017 no ha cambiado ahora, diría que está peor ahora. Más de 100 impuestos a la producción. Bueno, fíjense, desequilibrio fiscal, 121 sobre 139 países, malas compras por parte del gobierno, estamos entre los últimos,
carga tributaria, bienes de capital. Es decir, ¿cómo puede ser que un país que no produzca bienes de capital meta tantos aranceles a la importación de bienes de capital? ¿Por qué? Porque la aduana, el concepto de la aduana argentina es totalmente fiscalista, es totalmente recaudatorio. Tenemos que recaudar para el Estado, para dar de comer a ese Estado elefantiásico que tenemos, que tiene que financiar cada vez un Estado cada vez más grande, ¿no? Más asignaciones, más planes, ¿no es cierto? Más obra pública, más funcionarios, más empleados, más, para producir menos. Es un poquito el mensaje, ¿no? Fíjense la competitividad global, ¿no? Otra vez, estamos entre los últimos, nuevamente. Fíjense que Brasil rankea bastante mejor que Argentina, pero tampoco es una maravilla, pero repito, su peso específico le da otra dimensión, ¿no? ¿Cuánto todo esto impacta en la gestión de comercio exterior? Absolutamente impacta. Por eso el desafío para las pymes de Argentina es ganar economía de escala, renovar tecnología, buscar socios estratégicos que traigan justamente esas dos variables y tratar de agrandar mercados con la financiación del exterior, porque acá ni siquiera financiación hay. Miremos Chile, rápido, rapidito. Chile, TLC, Canadá, TLC, México, Unión Europea, ya lo tienen ellos. TLC, Chile, Estados Unidos, Chile, Corea del Sur, cosas que nosotros estamos discutiendo y que no, que sí, que no, o más que no, que sí. Ellos ya lo tienen hace años. Fíjense incluso con América Central. Ustedes miran, y bueno, pero América Central no es relevante. No es relevante, pues es el primer mercado para maquinaria agrícola de Argentina. Entonces, guarda. Acá estamos nosotros, ¿no es cierto? Esto lo tenemos nosotros, los pocos acuerdos comerciales que tenemos, con el EFTA. Bueno, ellos ya hace 16 años que están en el EFTA. Fíjense, Chile, China. Bueno, Singapur, repito, $65.000 per cápita. Japón, es decir, fíjense, último slide de Chile. Australia, Chile, TLC. Australia es líder en minería y energías renovables. Turquía, un país, digamos, del G20, es una potencia industrial Turquía. Por ahí acá no lo miramos así, pero los tipos tienen 82 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y miembros del G20. Y nosotros acá tenemos una colectividad turca, cuando Argentina era un país que atraía inmigrantes de todo el mundo importante. Cuidado con eso. Vietnam, Hong Kong, Tailandia, bueno, fíjense, todos tienen una cantidad de habitantes importantes, ¿no es cierto? Salvo Hong Kong. Son mercados absolutamente potenciales. Y Hong Kong puede ser perfectamente una puerta de entrada logística. Esto no es una muletilla, es decir, cuando uno está lejos logísticamente hablando, con Argentina, estamos en la esquina del mundo, y nos meten una orden de compra, ¿no es cierto? Yo tengo que competir con quién? Tengo que competir con Australia, que está a la vuelta, Nueva Zelanda, que está ahí cerca, tengo que competir con Sudáfrica, que está mucho más cerca, y tengo que competir con otros países de Europa que están ahí a la vuelta, pasando por el Mediterráneo, Canadá y Suecia, están ahí cerca. Nosotros estamos lejos de todo, lejos de todo. Entonces, por ahí, pensar en lo que se llama un offshore warehouse, o un almacén de ultramar, hacer un stock en Hong Kong para que cuando nos meten una orden de compra, al toque agarras un feeder y ya le estás abasteciendo a dónde. Y bueno, a Tianjin, a Shanghai, a Beijing, a Wuhan, a donde sea. Bueno, esas cosas hay que pensarlas desde la logística, ¿no? Es la herramienta que tiene Argentina para contrarrestar su lejanía. Y para terminar con este capítulo, fíjense todo esto, ¿no? Y si las malas medidas de Argentina repercuten en todo este crecimiento de estos segmentos en Uruguay. La mayoría del capital que ha hecho crecer todos estos segmentos son argentinos. Y lo mismo en Paraguay, sobre todo ganadería y soja. Entonces, ¿por qué no pensamos un poquito lo que hay que hacer? Claro, ustedes son pymes, no son gobierno. Dirán, bueno, pero yo no tengo nada que ver. A mí me ponen el Banco Central, la aduana, los políticos de turno, ¿no es cierto? Bueno, ok, fenómeno, pero para eso justamente es lo que yo propongo. Hay que buscar socios estratégicos, hay que ampliar mercados, hay que ampliar bases, hay que ganar economía de escala, productividad, competitividad. Eso, renovando tecnología y gestión, se puede hacer a través de convenios dentro de los bloques comerciales. Esto es lo que se viene. Y el costo argentino, ¿no? Que muchos estarán pensando en esto. Bueno, Alejandro, muy lindo todo lo que dice, pero ¿y el costo argentino? Bueno, el costo argentino sí.
Ya sabemos la carga impositiva, uno de los países con mayor carga impositiva del mundo, ¿no? Cargas laborales no remunerativas, es decir, lo que el empleador tiene que pagar, ¿no es cierto?, a las obras sociales, la 931, que son tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que son carísimos, ¿no? Pero son carísimos para nosotros que estamos acá. Pero si uno hace una asociación estratégica, son 2,20 € para un alemán, para un belga, para un francés, para un israelí, ¿m? O para cualquier otro país con el cual tengamos algún tipo de asociación el día de mañana. Con Canadá, por ejemplo. Los costos laborales que tenemos acá comparados con los de Canadá son una risa. Entonces, y acá nos sobra tierra. Y en Europa ya no hay un gramo de tierra para cultivar nada. Entonces, cuidado con eso. Ellos tienen la tecnología, nosotros tenemos la tierra. Bueno, y todas estas cosas, ¿no es cierto? Infraestructura ineficiente, desde luego, logística one way. ¿Qué quiere decir esto, logística one way? Quiere decir que Argentina, por su estructura de oferta exportable, exporta productos que pesan más de lo que miden e importa productos que miden más de lo que pesan. ¿Esto qué quiere decir? Que salen contenedores de 20 pies y entran contenedores de 40. Entonces ahí se genera un desbalance. El sobrestock de contenedores de 40 pies que tenemos en Argentina a lo largo de un semestre o un año, después son todas cajas vacías que quedan en las terminales portuarias y hay que reevacuarlas, lo que se dice en la jerga naviera, reposicionar. Ese reposicionamiento genera un costo. ¿Quién lo paga? Y lo paga el importador. Pues el importador que paga un flete de Hamburgo a Buenos Aires, después tiene que pagar, en ese flete está incluido el reposicionamiento de ese contenedor en una zona que tenga exportación, generalmente algunos puertos de Brasil, o si no directamente volver a origen o reposicionarlo en Estados Unidos. Bueno, eso quiere decir, o esto sucede porque Argentina no es un país integrado, no es un país que está globalizado, no es un país que compra, vende, compra, vende. Es decir, intenta vender y compra muy poco, pisando importación, lo cual es un error garrafal. Bueno, obviamente tiene una pasión regulatoria, conquistas sindicales permanentes, bueno, todas estas cosas se pueden combatir, se le puede buscar la vuelta, ¿no es cierto? Tomemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo me impacta una baja conectividad en el comercio exterior? Por ejemplo, cuando hablo de conectividad no hablo de Internet, hablo de conectividad logística, infraestructural, puertos, ferrocarriles, camiones, rutas, aduanas, marina mercante, transporte fluvial, ¿sí? Entonces, una baja conectividad en la exportación me reduce la competitividad de las manufacturas de origen industrial, cosas que Argentina tiene que incentivar. O yo como pyme de manufacturas, ¿no es cierto? Bueno, una baja conectividad me afecta porque por ahí el margen de exportación es cada vez más pequeño, ¿sí? Comprime los márgenes de productos regionales, manufacturas de origen agropecuario, sin duda, sin duda. Es decir, una logística lejana, transporte terrestre, falta de conectividad, falta de puertos, llueve y se inunda, ¿no es cierto? Se corta la luz, hay un piquete, ¿no? Depósitos fiscales con valores exorbitantes. Bueno, todo eso me afecta, me pega, eso es lo que significa falta de conectividad. Incremento de tiempos y costos asociados a la operación, por supuesto. Los armadores marítimos, los armadores fluviales, ¿no es cierto? A esto agrego, más del 90% del comercio mundial se mueve por agua, con lo cual el transporte marítimo es absolutamente clave. Acá, en la Argentina, no le da ni pelota al transporte marítimo, ¿no es cierto? Y aún cuando estamos lejos, estamos en una de las esquinas del mundo, ¿no? Entonces, cuidado, porque los tiempos y costos asociados a la operación son algo que los armadores miran permanentemente y en función de eso establecen el nivel de fletes. Entonces, a menor productividad en tiempos y a menor productividad en costos asociados a la operación, quiere decir que el nivel de fletes tiende a la suba. Quiere decir que mis productos de exportación, digamos, cada vez van a tener que pagar fletes más altos y mis productos de importación, insumos, partes, piezas, bienes, capital, lo que fuere, también tiene un impacto de flete. ¿Se le puede escapar a esto? Sí, sin duda que se le puede escapar a esto. Sin duda. Estas son las cosas que vemos en la diplomatura. Hay técnicas y hay estrategias para escapar a esta suba de costos permanente. En la importación, bueno, lo mismo. Sumamos costos a proceso, traspaso de costos a precios, por supuesto, porque, digamos, el industrial lo que hace, pasa sus costos, sus extracostos, a precio. Digamos, no le queda otra. Ralentización de tiempos de despacho a plaza, por falta de infraestructura, ¿no es cierto?, por procesos engorrosos, que proceso de verificación, que canal naranja, que canal rojo, que el guarda, que esto, y después falta de camiones o falta de equipos especiales o extra costos en
que tengo que pagar cuando devuelvo el container, ¿no es cierto? Porque la rotación por ahí me lleva más de una semana, que es el tiempo libre que tengo en el costo del contenedor. ¿Se puede trabajar esto? Sí, claro que se puede trabajar. Bueno, y en definitiva, menor competitividad en productos terminados de exportación que tengan dentro de su estructura de producción insumos importados, lo que se llama importación temporal para en una línea de producción incorporarlos al producto y después reexportarlo, ¿no? Bueno, eso también te baja la productividad, te saca mercados, ¿no? Sobre todo contra países que están mucho más desarrollados que nosotros, Australia, Canadá, Europa, Sudáfrica. Bueno, básicamente, a mayor lastre, menor competitividad. Repito, Brasil tiene peso propio. No es que todo sea fantástico. De hecho, Brasil exporta 140 billones de dólares que tendría que exportar 5 veces más que nosotros. Tendría que exportar, porque es más grande, si tiene un PBI 5 veces mayor al nuestro, tendría que exportar 300.000 millones de dólares. Exporta la mitad, 140. Pero bueno, es lo que tenemos al lado. En definitiva, el tema productividad, en buena medida, pasa por esto, ¿no es cierto? Desde un punto de vista de las operaciones. Pasa por en la línea de producción para la pyme, ¿no es cierto? Lo que yo produzco, ¿no es cierto? Digo cualquier cosa, una unidad de producto con 100 kilos de materia prima, si el mes que viene lo puedo hacer con 90, y el otro mes con 80, y el otro mes con 70, voy ganando productividad. Si aparte esa unidad de producto, en vez de que me lleve 24 horas terminarlo, me puede llevar 20 y el otro mes me puede llevar 18 y el otro mes 16 y así continuamente, eso es ganar productividad. Pero eso se hace renovando tecnología, capacitando a la gente. Ustedes miran, y bueno, pero con los impuestos que tengo que pagar, las cargas sociales, con todos los meses, todas las semanas tengo, o casi todos los días tengo un vencimiento de impuestos, ¿no? De más de 100 impuestos industriales, 170 impuestos a nivel nacional, provincial, municipal, una locura total, y entiendo totalmente. ¿Se le puede buscar la vuelta? Claro que se le puede buscar la vuelta, justamente aprovechando esta apertura global que se va a ir dando, buscando el socio estratégico correcto, porque aún con esa masa impositiva enorme, no es dinero que asuste al empresario extranjero, por la, digamos, por la decadencia del peso, si ustedes quieren, por las malas razones, ¿no es cierto? Hoy el peso es lamentable, no vale nada, y no va a valer nada, lamento comunicarles, por lo menos por los próximos 10 años. Con lo cual, esto es una oportunidad desde ese punto de vista. Bueno, cambiamos de tema y vamos rápidamente a esto. ¿Qué es esto? Esto es lo que yo siempre insisto. Argentina tiene una enorme oportunidad en los productos orgánicos. ¿Qué sucede? Acá hay grandes cadenas de supermercados, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? En el norte, todo el hemisferio norte, digamos, ¿qué pasa? Los chicos van al jardín de infantes, van a la primaria, van a la secundaria. Desde el jardín de infantes están con medio ambiente, medio ambiente, medio ambiente, medio ambiente, medio ambiente. Esto lo sé yo porque he vivido ahí muchos años, así que lo conozco, no me lo contó nadie. Entonces, un muchacho cuando llega a la secundaria tiene algunos mangos en el bolsillo y quiere comprar algo, automáticamente mira la certificación del producto que va a comprar. Pongamos un ejemplo, una latita de atún. Sale del colegio y quiere comerse una lata de atún, porque aparte les encanta el pescado. Lo primero que mira el tipo, aparte del precio, es, a ver, esta lata de dónde viene, de Tailandia, ¿tiene certificación? La deja al costado. ¿Esta de dónde viene? ¿Esta de Indonesia? ¿Tiene certificación? Sí, mira, entonces, ¿y cuánto sale? Y sale $2.50, y esta $2, compra de $2.50. Pues el tipo se siente bien y sabe que está haciendo un bien. ¿Qué es certificación? Y bueno, esa certificación son organismos internacionales totalmente respetados que te dicen, mira, en esta lata de atún vos te das vuelta y tiene una foto de un delfín y una cruz, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que es dolphin free, es libre de delfines. Vos sabés que estás comiendo atún y estás comiendo cualquier ensalada de peces que se cruzó en la red en un momento determinado. Y así es con todo, así es con los viñedos, con las maderas para los muebles, para las casas, las papeleras en consumo masivo, incluso para el transporte, ¿no es cierto? Hay aerolíneas, por ejemplo, bueno, ahora lamentablemente con la pandemia se fundió, pero Virgin Atlantic, el de Richard Branson, un inglés medio loco, pero muy innovador, el tipo que está haciendo los cohetes, lo que quería la luna y qué sé yo, el tipo tenía vuelos que hacían solamente Londres, New York, London, New York, London, New York, ¿no? Y ahí el tipo que hacía un corte con biocombustibles en el JP1. El JP1 es el combustible para los aviones. El corte era bastante amplio, era 30% de biocombustibles. Entonces el tipo
promocionaba esa actitud y decía, viaje en la aerolínea más sustentable de todo el hemisferio norte. Y los tipos se mataban para tomar ese avión. Y cuando subían al avión le daban un diploma, gracias por el apoyo al medio ambiente y a las futuras generaciones. Y el tipo se iba chocho con ese. Y tenía clase económica, tenía business y tenía primera, ¿no? Y llenaba todos los aviones. Bueno, ahora con la pandemia, pobrecito murió, pidió ayuda al gobierno de Gran Bretaña le dijo, no, flaco, ya vos no te doy un mango porque vos estás en las Islas Caimán. Y vos venís acá, pagué impuestos y yo entonces te voy a bancar. Es decir, tuvo razón, ¿no? El gobierno, digo. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, la huella de carbono es clave. ¿Eh? ¿Para qué? Bueno, esto lo vamos a analizar mucho en la diplomatura, ¿no? Pero para requerir fondos de carbono, ser, digamos, acreedor de fondos de carbono y poder llevar adelante proyectos que ayuden a producciones que emitan o que tengan bajas emisiones de carbono, ¿no? O que tengan créditos de carbono. En un país con tanto territorio para llenar el mundo, las góndolas de productos eh, orgánicos, ¿verdad? Entonces ustedes miran, bueno, macanudo, pero desde el punto de vista de la gestión de riesgos, ¿no? ¿Es una oportunidad o una amenaza? Bueno, esto es una oportunidad, definitivamente. Repito, uno viaja para Europa y bueno, ni siquiera tienen tierra los tipos para meter molinos eólicos que generan energía eléctrica. No tienen más tierras para poner paneles solares, ¿eh? Porque no las tienen que usar para cultivar. Entonces, ¿qué hacen? Van mar afuera, van offshore y cada vez más mar afuera buscando mayores vientos con más intensidad para generar mayor rendimiento, lo que se llama mayor densidad energética. ¿Eh? Es decir, watts barra metro cuadrado. Pero no tienen tierra. Y a nosotros tierra nos sobra. Basta en Argentina agarrar un auto y ver que la mayoría de los campos no están trabajados. ¿Eh? Entonces, y ustedes miran, bueno, pero hay muchas tierras que no son fértiles. Y bueno, pero está la tecnología de Israel, está la tecnología de Alemania. ¿Qué están esperando, muchachos? ¿Eh? Eh, bueno, definitivamente esto para mí es una fortaleza, ¿no? ¿Qué impacto tiene todo esto sobre la gestión de operaciones y suministros? Bueno, una gestión de importaciones, una gestión de operaciones. Bueno, justamente, ¿no? Vos tenés que tomar estas regulaciones de medio ambiente no como una amenaza, no como un gasto, una inversión, sino como una oportunidad de diferenciarte. Ustedes miran, pero no tengo crédito, no me da la espalda, estoy fundido, no me... Todo lo que ustedes quieran. Para eso están las asociaciones estratégicas, ¿eh? Las alianzas, el joint venture. Hay mucha experiencia de esto en el exterior. Hay que tomar esta experiencia de países muy avanzados en este aspecto como Italia. Vuelvo a Europa por el Mercosur, Unión Europea, como Italia, como Alemania, como Bélgica, como Francia, incluso España también. Por ejemplo, ¿no? ¿Me favorece esto o me complica una estrategia expansiva hacia mercados de ultramar? Bueno, depende qué actitud tengamos en cuanto a esto, depende cómo me financie, depende qué actitud tenga yo en cuanto al medio ambiente, si estoy dispuesto a hacer productos orgánicos o no, si estoy dispuesto a invertir. Yo les puedo asegurar que en el exterior a lo primero que le dan bolillas al producto orgánico. Hay estudios con cámaras de supermercados que vos tenés productos naturales, orgánicos y productos naturales, digamos, no orgánicos. Y la mayoría de la gente es así, deja el producto, va, busca, mira, pum, y se lo lleva. Ni siquiera mira el precio, lo que mira es el eco-label, la certificación. Bueno, y ahí vamos, pasa el tiempo rapidísimo, eh, estas son preguntas, se lo dejo a ustedes en todo caso para que las piensen, ¿no? Eh, bueno, toda esta onda es lo que da lugar a lo que se llama eco-labeling, ¿no es cierto? La eco-certificación, que son normas ISO de calidad, normas ambientales y demás. Y que está hecho para ganar la confianza del consumidor. Por ejemplo, Forest Stewardship Council, ¿no es cierto? Esto es para lo que es la utilización de las maderas. IKEA, Trip Trap, ¿no? De Suecia y de Dinamarca, son empresas globales, una más grande que la otra, ¿no es cierto? Pero todos sus muebles y todos sus productos tienen el Forest Stewardship Council, FSC, diciendo que, bueno, todas estas maderas que utilizaron estos muebles fueron tratadas sin pesticidas, sin químicos, con trabajo justo, sin trabajo infantil, con todas las regulaciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque
El europeo está buscando eso, no quiere comprar una mesa, un mueble, un escritorio en donde hayan utilizado chicos de 12 años y le hayan pagado un mango por mes, ¿no? Ni esclavitud, ni hayan usado pesticidas que eh, impacten negativamente en el ambiente. Es decir, bueno, todas estas cosas son hoy absolutamente fundamentales para vender en el exterior. ¿Eh? Sí, la trazabilidad es absolutamente clara. El tema del atún, por ejemplo, el Marine Stewardship Council, ¿no? El tema del cacao, ¿eh? Y ahí vamos. Ustedes miran desde una mirada argentina ahí, pero esto es serio, la certificación. Este Marine Stewardship Council o este Forest Stewardship Council, ¿son serios estos tipos? O desde una mirada argentina uno tiende a desconfiar. Yo les puedo asegurar que estos tipos no van a certificar a alguien que no tenga todas las regulaciones cumplimentadas, porque si no se queman, se les cae el negocio, ¿no es cierto? Es decir, no resisten una auditoría. Bueno, y eso jamás lo van a hacer. ¿Qué pasa acá? Ojo con el canal de abastecimiento. Si vos sos un importador acá y traes, digamos, vos me decís, bueno, traes atún de Tailandia y no tiene ningún tipo de certificación. Bueno, estás en Argentina, ¿sí? La gente todavía no es tan consciente de eso, ¿no? Lo que busca es precio, precio, calidad, y si no hay calidad, bueno, va al precio, ¿no? Por la situación que vivimos hoy. Pero esto, por ejemplo, son fotos reales digamos, de la prefectura de distintos países que captura buques o barcos en donde esto es trabajo esclavo, ¿eh? Esto es trabajo esclavo. Acá tenés, en Tailandia, langostinos, ¿no es cierto? Hay tipos que nacen en esos buques y jamás tocaron tierra, no conocen lo que es la vida fuera de un barquito de estos, ¿no? Bueno, esto es lo que un europeo, lo que un americano, canadiense, australiano, japonés, no acepta bajo ningún punto de vista, ¿eh? Acá está la certificación que yo les decía, ¿no es cierto? Mediterranean Shipping Council, ¿eh? Marine Stewardship Council, Marine Stewardship Council, ¿no? Y a nivel transporte, ¿qué pasa? Yo estoy en Argentina, ¿y qué pasa a nivel transporte? Ahora vemos, ¿eh? Este es otro tipo de certificación, ahí vamos. A nivel transporte, si yo estoy exportando acá, qué sé yo, no sé, fruta seca, duraznos en almíbar, damascos, berries en contenedores reefer, o si yo quiero exportar de repente zapallo congelado, o si yo quiero exportar, qué sé yo, cualquier aspecto, cualquier segmento o commodity que sea comestible, ¿no es cierto? Me van a pedir la certificación. Entonces, yo tengo que tener certificación. Me diferencia y me da mayor penetración y aceptación en los mercados externos, por un lado. Pero por otro lado, yo le puedo dar más impulso si aparte mi cadena de transporte, yo busco aquellos armadores que estén certificados, que es una certificación aparte que yo puedo mostrarle. Mira, este producto tiene eh, este chocolate que se hizo en Argentina, tiene el UTZ, que es una certificación internacional de que el chocolate fue producido con todos los requisitos, sin contaminantes, sin productos químicos, sin trabajo infantil, sin pesticidas, sin esto, sin lo que. Y aparte tiene o se transporta en la empresa naviera con mejor impacto y certificación en el mercado internacional porque las emisiones de sulfuro al aire son las menores. Ustedes miran, pero eso es negocio para la naviera, ¿no? Sí, es negocio para la naviera, desde luego, pero a mí me da un valor agregado adicional. Repito, el consumidor en el exterior está esperando permanentemente a ver cómo diferenciarse y cómo hacer un bien al medio ambiente. Allá hay una conciencia absoluta con el medio ambiente, ¿eh? Absoluta, ¿eh? Entonces, todo lo que pueden hacer para ayudar al medio ambiente lo van a hacer incluso a costa de su bolsillo. Si tienen que pagar un poquito más, lo van a hacer, ¿eh? ¿Qué hizo la gente de Maersk, la marítima más grande del mundo, ¿no? Bueno, eh, sacó al mercado, construyó y votó de sus astilleros los buques triple o triple E, ¿no es cierto? Que se basa en qué cosa? Se basa en economía de escala, se basa en temas de ambiente y eficiencia. Eficiencia porque consume menos combustible, consumen combustible incluso lo que se llama low sulfur fuel oil, es decir, fuel oil que es súper contaminante, o digamos, eh, el 1% de la contaminación mundial viene de la navegación comercial, ¿sí? En el 2020, la Organización Marítima Internacional estableció, digamos, una escala de cumplimientos donde todas las marítimas tienen que empezar a cumplir con valores muchísimo menores de contaminación, mucho más exigentes, que es lo que se llama low sulfur fuel oil. Es un tipo de combustible distinto que sale mucho más caro, pero que emite muchísimo menos sulfuro, dióxido de carbono y partículas cero, ¿no? Bueno,
Para eso, la naviera te da una certificación a vos exportador. Se la pedís y te la da. Y vos lo atachás a tu producto y haces marketing con eso en el exterior, por ejemplo, ¿no? En definitiva, ¿qué lectura puede hacer el consumidor de eso? Bueno, justamente cuando hace la trazabilidad logística ve que si tus duraznos en almíbar tienen la certificación el certificado de duraznos internacional y tiene una certificación de la cadena de valor, que es, por ejemplo, en este caso, el transporte marítimo, y si a su vez vos cargaste a través de un puerto que en vez de utilizar energía eléctrica utiliza molinos eólicos para todas sus operaciones, son todos valores agregados que te ayudan a diferenciarte. ¿Por qué? Porque los australianos hacen lo mismo, los sudafricanos hacen lo mismo, los chilenos hacen lo mismo, los neozelandeses hacen lo mismo, y vos te tenés que diferenciar. ¿Mm? Bueno, acá hay algunos orgánicos, ¿eh? Algunas certificadoras. Fíjense, ojo que no somos nuevos en esto, ¿eh? Segundo productor mundial, solo atrás de Australia. Más de 3 millones de hectáreas certificadas, más de 110 productos. Exportamos, no sé cómo andaremos ahora, pero no creo que estemos lejos de estos 160.000 toneladas al año, a más de 50 países con productos orgánicos, el eco-labeling. Tiene que ser mucho más productos que esto, ¿no? La producción está atomizada, entre certificadores hay varios, ¿no? Bueno, ahí vamos. Eso te da diferenciación, productividad, competitividad, calidad. ¿Mm? Eh, por supuesto que le mete presión a mercados emergentes. Vos querés vender si tu mercado es Brasil, si tu mercado es Perú, si tu mercado es Costa de Marfil, Botswana, que no tiene nada de malo, Tanzania, posiblemente no tenga demasiada importancia esto, aunque vos podés tomar esa actitud y diferenciarte y dar el primer paso innovador. Eso es cuestión de estudiar la estrategia de marketing global, en todo caso. Pero ahí no es una restricción para entrar a ese mercado, pero sí para el hemisferio norte. Y todo esto, sí, claro que mete presión, precio justo, ¿no es cierto? Prácticas laborales sustentables, bueno, y todo esto, ¿no? Para todo esto, si vos cumplís con todo esto y podés adicionar un canal de distribución que te ayude a poner una certificación extra, fantástico. En definitiva, tiene que ser preciso el eco-label, ¿no? La eco-certificación. Tiene que ser algo preciso, verificable, relevante, ¿no es cierto? Porque si no, la gente tiende a desconfiar, ¿no? Y acá entran los cráneos de marketing internacional, en diseño gráfico y demás, ¿no? Quien produzca el label debe juntar información relevante sobre los atributos del producto, ¿no es cierto? Tiene que ser de fácil lectura y comprensión, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que estar disponible, ¿no? En algún momento, en una website, en un 0800, lo que sea, en Instagram, lo que sea, ¿no? En definitiva, sin los pasos estos, nada de esto sirve. Para hacerlo hay que hacerlo bien. Obviamente el ente certificador tiene que ser un ente internacional y demás, hay unos cuantos, ¿no? Bueno, eh, voy 10 minutos más y ya voy a dar lugar a 10, 15 minutos y doy lugar a las preguntas, comentarios o lo que fuere. Otro aspecto, desde luego que todo lo que es lo sustentable vamos a expandirlo mucho más, ¿no es cierto?, en el posgrado. Vamos a un tema netamente operativo que nos incunde tremendamente porque Argentina está lejos de todo, geográficamente hablando. Este es un buque, ¿no es cierto? Esta es la segunda naviera más grande del mundo, de origen francés. Te podría contar unas cuantas anécdotas del presidente, que lo conocí, pero bueno, no viene al caso, no hay tiempo. TEU, ustedes saben que es la denominación de capacidad del buque, 20 Equivalent Units, ¿no? Porque los buques llevan contenedores de 20 pies, de 40 pies, incluso ahora de 45 y 50, pero para llevar todo a una unidad de medida se lo denomina como 20 Equivalent Units, es decir, unidades equivalentes a 20. En definitiva, lleva 16.000 contenedores de 20 pies, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los armadores permanentemente están botando buques más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, cuando el comercio mundial no acompaña esa expansión de la oferta. Entonces, digamos, no hay que ser un genio para visorar, bueno, de que acá algo pasa, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Así como la industria de la construcción, ¿no es cierto? Es madre de industrias, tiene un multiplicador enorme sobre la economía local, ¿verdad? La industria de la construcción naval es lo mismo.
porque en vez de construir, qué sé yo, un edificio, una planta, acá construís un buque. La única diferencia es que uno está fijo y el otro se mueve, pero tiene un efecto multiplicador fenomenal. Entonces, las naciones marítimas, que generalmente son las del hemisferio norte, también tienen elecciones de medio término, elecciones presidenciales, y también saben que sus astilleros, por ser naciones marítimas, tienen que estar siempre con un grado de ocupación. Entonces, tienen subsidios a lo loco. Subsidios de construcción, subsidios de operación, y construyen buques, buques, buques y buques, con un tema eleccionario atrás, para bajar el desempleo, para generar trabajo de calidad. eh, pero eso, ¿qué pasa? Tiene un impacto en el comercio marítimo enorme, porque se va generando una oferta que no tiene su contraparte, no tiene demanda. Tenemos esto de oferta, tenemos esto de demanda, hay un exceso de oferta. Ante el exceso de oferta hay que saber leer el mercado internacional para tomar ventaja desde una lejana Argentina para bajar mis costos de importación y para bajar mis costos de exportación, es decir, para ser más competitivo en mis mercados externos y para comprar mejor en el exterior. Esto hay que saber observarlo, porque esto no para y viene hace muchos años y va a seguir por muchos años más. Esto es lo que se llama the shipping cycle. The shipping cycle es otro tema que estudiamos. Este es un poco más grande todavía, 21.000 teus, ¿no? Fíjense, 30-40% de contenedores refrigerados. Ustedes saben que Argentina es un gran exportador de refrigerados o de mercaderías con frío, refrigeradas o congeladas. Carne, pescado, frutas de todo tipo, color y tamaño, es decir, peras, manzanas, frutas con carozo, sin carozo, zapallos, esparros, qué sé yo, un montón de cosas. Pero es todo exportación. Importación no importamos nada. Porque pues no somos una economía integrada, estamos lejos del mundo, desintegrados totalmente. Este es un buque que hace Mediterráneo, China, o Mediterráneo, Asia-Pacífico. Va, viene, va, viene. ¿Por qué tiene 30-40% de reefer containers? Porque esos 40% de reefer que salen, por ejemplo, del norte de Europa y van a China, después vuelven llenos con mercadería, porque son economías integradas. Porque Europa o la Unión Europea ya tiene un tratado de libre comercio con China, ¿no? Nosotros no lo tenemos, pero bueno, ¿se le puede buscar la vuelta a esto? Sí, se le puede buscar la vuelta también, ¿no? Ciertamente no es una posición de ventaja para Argentina. Vamos más grande, 24.000 TEUs. Con esto estoy demostrando que los buques van cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, ¿no? Entonces, las preguntas que uno tiene que hacerse de Argentina: ¿cómo me puedo yo beneficiar de esta estrategia de las marítimas de tirar al agua o botar buques cada vez con mayor capacidad de transporte, sin la demanda, sino contrapartida respectiva a nivel global, ¿no? ¿Qué variables debo observar como exportador o importador de este fenómeno? ¿Qué impacto tiene en el mercado global una fuerte tendencia hacia la cartelización de la oferta? Este es otro aspecto, ¿no? Estos tipos han ganado tantas economías de escala de manera ficticia, ¿no es cierto?, que han destruido la competencia, ¿no? Es decir, la mayor cantidad, una enorme cantidad, la mayoría, quiero decir, la mayoría de los armadores independientes fueron absorbidos por estas empresas, por Maersk, CMA CGM, Mediterranean Shipping Company, Evergreen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mercado se ha cartelizado, ¿no? Esto quiere decir que el shipping cycle sigue más vivo que nunca. Esto quiere decir que cada vez se están tirando al agua, están botando cada vez más tonelaje, más tonelaje, más tonelaje, y la demanda mundial, digamos, no acompaña. No se olviden ustedes que el comercio marítimo es la demanda derivada del comercio internacional. ¿Okay? Pero acá es como que se disgregan, se disasocian ambas demandas por temas de subsidios. Los subsidios siempre juegan a favor de alguien y en contra de una situación. En este caso, juega a favor de los astilleros en los países del norte y en contra de, digamos, la transparencia del mercado internacional. Bueno, esa falta de transparencia puede jugar a favor de Argentina enormemente, del exportador o importador. Hay que saber leer el mercado y anticipar tendencias. Bueno, y estas preguntas que uno tiene que hacerse. ¿Cómo me impacta esto en las operaciones en la lejana Argentina? Muchísimo. Muchísimo a favor. A favor, esta es una buena. Si se sabe leer el mercado, si se sabe tomar posición. Y acá voy con este análisis de esto y termino y dejo, bueno, buena parte de la presentación sin terminar, si no me van a matar. Esto es uno de las gráficas o de las variables que uno tiene que ver, mirar, estudiar para poder tomar ventaja de esta situación del exceso de tonelaje en el mercado mundial. Lo que llamo el World Container Index. World Container Index es un composite de 8 mayores rutas en el norte. Norteamérica, Europa,
Asia-Pacífico, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos las rutas, enormes rutas con miles y miles, cientos de miles de contenedores, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la evolución semanal, acá tenemos el cambio semanal, ¿no es cierto? No nos interesa, sí nos interesa el cambio anual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te dice acá? El cambio anual, promedio 12% arriba. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el mercado en general, el nivel de flete se ha incrementado un 12%. Bueno, fenómeno. Pero esto es un promedio, los promedios son engañosos. Shanghái Rotterdam, o sea, China, Holanda, menos 16%, ¿no? El nivel de fletes ha bajado. Bueno, fenómeno. Es un dato. Fíjense al revés, Rotterdam, Shanghái, 138%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los holandeses exportan todo a China? No. A través de Rotterdam exporta a Europa. Porque estos megabuques lo que hacen es la menor cantidad de puertos de escala, por el costo y el tamaño que tiene, es como el Airbus 380, ¿se acuerdan? Ese avión que ya no se produce más, que tiene 2 pisos, sí, tiene, todavía algunos vuelan, tenía 2 pisos, ya no se produce más porque era tan grande que había tan pocos aeropuertos que podían operar y nunca se llenaba el avión. Podía llevar como 600, 700 tipos allá adentro y nunca se llenaba. Bueno, lo mismo pasa con estos buques. Nunca se llenan y son tan grandes que solamente pueden operar por su costo en terminales determinadas. Rotterdam para todo Norte de Europa. Tánger en el Mediterráneo o Algeciras para todo el Mediterráneo. Y punto. Son 2 puertos. No es que hacen 5 puertos en el Mediterráneo, 6 puertos en Europa. No. Ahora bien, acá tienen otros tráficos, ¿no? Pero centrémonos en esto. ¿Qué pasa acá? Shanghái Rotterdam, el nivel de fletes baja un 16%. Atención. Nosotros tenemos que mirar los segmentos que están a la baja. Vamos acá. Este es el año siguiente, 2018. ¿No? Otra vez, Shanghái Rotterdam está a la baja. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que evidentemente hay un exceso de oferta creciente de tonelaje en este tráfico que va del Asia-Pacífico, de China, hacia el norte de Europa o hacia Europa en general. ¿No? Perfecto. Esto quiere decir que Europa está restringiendo sus compras a China, ¿correcto? Bueno, y ustedes miran, ¿y qué tiene que ver conmigo esto? Mucho, muchísimo. Este es el tráfico, ¿no es cierto? Primero principal, uno tiene que mirar lo que se llama Vessel Sharing Agreements, es decir, así como el transporte aéreo está One World, Star Alliance, que se juntan 14 aerolíneas, ¿se juntan porque se aman? No, se juntan para sobrevivir, porque si no se caen a pedazos todas. En la mayoría de las aerolíneas en Estados Unidos están en Chapter 11, están todas quebradas, pero la ley les permite, porque es un tema estratégico para ellos, seguir operando y a los proveedores les pagan a los premios, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué pasa? Estos son 2 de los grandes armadores del mundo. Este es el número 1, este es el número 3. Entonces, cuando antes MSC tenía 12 buques y Maersk tenía 10 buques, dijeron, bueno, cada uno de nosotros prescindimos de la mitad de nuestros buques y armamos un joint venture o armamos un vessel sharing agreement. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen 2 o 3 puertos en el Asia-Pacífico, ¿no es cierto? Pasan por el canal de Suez, Estrecho de Hormuz, Mediterráneo, Gibraltar, y hacen una escala acá en Tánger o Algeciras, según haya disponibilidad, y después pegan la vuelta y Rotterdam. Bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo en Argentina? Muy simple. Las marítimas estas sobreviven según sea la tasa de ocupación, o lo que llama el factor de carga, el load factor, el factor de carga que tengan estos tráficos. Lo demás, el buque que sale de Rotterdam al Río de la Plata, o el buque que sale de Algeciras o Tánger al Río de la Plata o a la costa este de Sudamérica, es de relleno. Y los armadores lo tienen como para una cuestión financiera, para generar flujo de caja y nada más. Pero no es algo fundamental, porque los volúmenes son tan disímiles, ¿no es cierto? Es de 100 a 1 la relación. Entonces, ¿qué pasa? Si vos por ahí compras tu mercadería en Shanghái y decís, bueno, ¿qué costo de flete? Y tenés $3.400 puesto en Buenos Aires. Bueno, fenómeno. Y vos analizas esto y vos ves que este tráfico está en baja un 15%, muy sencillo. Llamas a Maersk y decís, che, mira, vos en tu tráfico, Shanghái, Rotterdam, tenés una baja de flete del 15%. Yo te ofrezco traer todas mis importaciones en este tráfico para que después me lo combines con tu salida semanal de Rotterdam a Buenos Aires.
¿qué número más es? Lo más probable que en el afán, en la desesperación de estos armadores de llenar estos tráficos, estos buques en estos segmentos, te ofrezcan un número mucho más competitivo que si fuera uno directo de Shanghái a Buenos Aires por el canal de Panamá, por ejemplo, ¿cierto? O por el Cabo de Buena Esperanza, según como venga. Así que si por ahí uno te sale 3.400, por ahí te ahorras $1.000 o $1.400 por container, por tacho, como se dice en la jerga. Así que atención, hay que saber leer esto y hay que saber jugarla. Bueno, y con esto ya termino. ¿No es cierto? Esto es un poquito, esto es otro ejemplo, un cliente que yo tengo en Vaca Muerta y el tipo trae esto cada 20 días, 8 contenedores de 20 pies. Hicimos un ejercicio, ¿no? Mundra es uno de los principales puertos de la costa occidental de la India. Entonces, bueno, acá hay un tráfico que pasa por el estrecho de Hormuz, canal de Suez, ¿no es cierto? Por acá. Navega por el Mediterráneo, escala en Tánger, lo mismo que lo otro, o eventualmente en Hamburgo, Rotterdam y demás, para después empalmar con el servicio que va a Sudamérica, ¿no? Bien, pero el destino es Vaca Muerta, ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que, si uno es una pyme que está ubicada en Mendoza, en San Juan, en Neuquén, es decir, pegado a la cordillera y pegado a Chile, tiene que siempre hacer un trade-off, tiene que hacer una comparativa entre entrar por Río de la Plata o entrar por Puerto Chileno, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces, este trade-off es lo que siempre hay que hacer. Pero no solo en costos, sino también en transit time, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, fíjense, entrando por vía Canal de Panamá y por Puerto Chileno, teníamos 35 días de transit time y puertos intermedios 10, con una frecuencia de un buque cada 7 días. Viniendo en un servicio directo desde acá, una vez que haya transbordado en Rotterdam o en Tánger, proveniente de la India, ¿no? Mucho menos transit time, la misma frecuencia y puertos intermedios 6. ¿Por qué puerto intermedio es importante? Bueno, porque en cada puerto intermedio es la entrada de un buque, la operación descarga, carga y sale, y zarpa, ¿no? Bueno, en toda esa entrada y salida puede haber congestiones, puede haber descoordinaciones, puede haber problemas de aduana, puede haber problemas temporales. Puede haber temas climáticos, ¿no es cierto?, que haga que el buque cambie la rotación y de repente de 35 días pases a 37 o 39. Y si vos estás esperando tus insumos para tu línea de producción, es clave que se cumpla el transit time, ¿no? Entonces, siempre hay que evaluar costo y transit time, ¿no es cierto?, y la cantidad de puertos intermedios de escala, ¿no? En el caso del Río de la Plata tenés menos puertos de escala, la mayoría son en Brasil. Brasil es una potencia, repito, siempre son 4 o 5 puertos de escala, y son puertos que por lo general están congestionados. Porque otra característica de Brasil es que, digamos, Brasil construye puertos, ferrocarriles, estaciones de transferencia, vías navegables, construye. Pero los problemas, en definitiva, son los mismos que Argentina, ¿no es cierto? Tiene poca infraestructura. ¿Y cómo puede ser que tenga poca infraestructura si se construye todo? Bueno, porque la demanda supera la oferta. Entonces siempre hay cuello de botella. En nuestro caso, nosotros no construimos todo el tiempo. De hecho, apenas recauchutamos lo poco que tenemos y no construimos nada, ¿no es cierto? Pero es tan mala la infraestructura que tenemos que también hay cuello de botella. Por distintas razones tenemos las mismas consecuencias. En ese aspecto, hasta estamos hermanados en eso con Brasil, ¿no? Bueno, a ver, un minuto más, si puedo decir algo. Sí, con esto ya termino. Otro aspecto que hace la productividad, ¿no?, y vamos a estudiar mucho en el posgrado, es cuando yo planifico mi exportación o planifico mi importación, tengo que ver cuál es la velocidad de recepción y la velocidad de transferencia. Yo puedo tener una velocidad de recepción fenomenal, productividad, 40 contenedores por hora, descargar de buque a puerto, ¿no es cierto? Pero después yo tengo que mirar cuál es la terminal en la cual yo voy a operar, ¿no es cierto? Yo puedo tener 40 contenedores por hora de buque a muelle. ¿Y qué pasa después? Bueno, yo tengo que observar la terminal que opere. Esto es clave si yo estoy seleccionando un mercado de exportación. Si yo estoy en Argentina, no me queda más remedio que trabajar en Argentina, ¿no? Pero bueno, en Argentina, en Buenos Aires, yo tengo 3 terminales con las cuales elegir. Bueno, yo tengo que observar esto. ¿Cuál es la operación acá en la zona de recepción? Si hay evacuación de contenedores con ferrocarril, ¿no? Si es eficiente, qué ritmo tiene y si está alineado con esos 40 contenedores por hora. Acá hay temas, obviamente, de aduana, hay temas climáticos, hay temas de organización, temas de gestión y demás. Bueno, pero siempre tengo que mirar eso porque eso impacta, si soy importador, en el precio final de mi mercadería en el mercado. Y eso me resta productividad si yo soy un exportador, ¿no es cierto? Tanto en el puerto de origen como en el puerto de destino.
Y ojo que en el puerto de destino no es que porque sean países desarrollados estas, digamos, discrepancias no suceden, sí, sucede todo el tiempo.